En medio del bosque nativo de los Pellines, conversamos con Jordi Mussons, educador, director de la Escuela Sadako y referente mundial en innovación educativa. En esta entrevista, Jordi Mussons nos invita a mirar la escuela con nuevos ojos, una escuela que se atreve a cambiar, que pone a las personas en el centro y que entiende que aprender también es conectar con la vida, con la naturaleza y con los otros. Desde Chile, en este rincón del sur del mundo, compartimos una conversación que inspira, conmueve y nos recuerda por qué educar sigue siendo un acto profundamente humano. ¿Cómo fue la primera vez que llegaron escuelas chilenas a Sadako? ¿Cómo abriste la puerta y cómo fue que empezó todo este viaje juntos? Sadako tiene un proyecto muy singular que inició procesos de transformación hace muchísimos años y siempre hemos estado muy comprometidos con la transformación educativa global y desde siempre hemos tenido muchísimas visitas en el centro. Y sinceramente no me acuerdo cómo empezó. Creo que a través de Coral les propuso a Nueva Educación de venir un día a visitarnos y ahí empezó un pequeño romance donde hemos encajado muy bien la Fundación y Sadako y otros centros catalanes con los que trabajamos conjuntamente. ¿Y tu venida a Chile empezó en qué época? No, yo empecé a venir a Chile físicamente hace 2 años y acompañando centros chilenos un poquito más. ¿Y qué has visto en estos 2 años? ¿Cómo está la educación chilena en estas escuelas que ya están entrando en la nueva educación? A mí me ha sorprendido, creo que la combinación de Nueva Educación con estos centros chilenos hace que el proceso de implantación de los cambios sea muy rápido y eso me ha sorprendido en positivo porque en general con muchos centros que he estado en contacto la transformación es un proceso muy lento que se encuentra con mucha resiliencia, con mucha oposición y, y lo que he visto en Chile es una capacidad de cambio relativamente alta y una predisposición muy positiva a la transformación educativa. Lógicamente es un contexto educativo, social, muy diferente al que estamos acostumbrados, pero finalmente las situaciones que se dan de resistencia al cambio son comunes en todo el mundo, pero he encontrado muchísima gente muy comprometida en esta necesidad vital que tiene el sistema educativo en todas partes del mundo. Tú contabas que te habías demorado 20 años, ¿no? En este proceso Sí, en Sadako. ¿Y qué dirías que sería como si pudiéramos, la gente siempre le gustan las cosas rápidas acá en Chile, ¿eh? ya, Como 2 cucharadas a la papa se le llama. ya. ¿Qué dirías que es como lo clave para empezar a caminar? Si lo supiéramos, el cambio sería muy fácil. Nosotros hemos tardado 20 años también porque hemos abierto mucho camino y cuando abres camino todo es mucho más difícil porque no tienes referentes, porque construyes muchos procesos nuevos y te equivocas muchas veces. Uh, Creo que el cambio sobre todo se hace más fácil cuando hay liderazgo. Los liderazgos, y no me refiero a directores o directoras, me refiero a equipos líderes en los centros educativos cohesionados y con buena visión, son muy determinantes. De hecho, hay muchos estudios que apuntan que entre el 20 y el 30% del aprendizaje del alumnado depende estrictamente de los equipos líderes de estos centros educativos. Y, y por otro lado, que todo el equipo docente, conjuntamente con el equipo directivo, sea capaz de dibujar bien hacia dónde quiere ir y construir el proyecto educativo en base a eso. Muchas veces se comete el error de hacerlo al revés. Se empiezan haciendo cambios o introduciendo metodologías sin la definición del propósito. Y eso a veces es contraproducente, porque lo que sucede es que tenemos mecánicas que quizás pueden ser más atractivas aparentemente, pero sin contenido, y eso lleva a la frustración, a la desesperación en referencia al aprendizaje y al fracaso en definitiva. Yo quiero hablar con el profesor de biología, ese profesor de biología que mandó un currículum y Sí. que quedó en Sadako. ¿Qué es lo que más eh, te ha servido para conectar con los niños y las niñas en tu vida? Son preguntas muy difíciles. Uh, yo creo que he intentado, como muchos docentes intentamos cada día, ser sinceros, es decir, que lo que intentamos hacer con ellos no es teatro, no es algo falso, sino que hay una relación sincera de cariño, de amor hacia estos chicos y chicas, de no jerarquizar tu rol desde una perspectiva de conocimiento, sino comprometido en que hay aprendizaje. Y
Creo que el elemento clave en cualquier relación de aprendizaje-enseñanza es el vínculo afectivo que puedas establecer con las personas que estás trabajando, que están aprendiendo, que tú estás enseñando. Y desde siempre, yo vengo del mundo de educación no formal. En el mundo de educación no formal, creo que las relaciones, los lazos entre adultos y niños y niñas es mucho más corto que muchas veces en ámbitos de educación. Entonces, a mí siempre me ha gustado acercarme, conocer a las personas con las cuales trabajas, tener una relación lo más próxima posible y tener expectativas positivas ante todas las personas que están contigo. En educación muchas veces somos demasiado deterministas y anticipamos en negativo, dejamos de creer en las personas con las cuales estamos. También cuando trabajamos, eso creo que es muy humano. Ah, pero creo que los estudiantes eso lo huelen, lo notan y saben qué personas les aman, qué personas creen en ellas. Y creo que esto es fundamental para que alguien se predisponga de forma positiva a querer aprender y a establecer su propio camino, a emanciparse en lo que es el aprendizaje. A mí me encantó algo que escuché de ti, que fue como que dejáramos en la sala de clases de hablar, que el profesor y el alumno le hablara solo al profesor, sino que le hablara a sus compañeros. ¿Qué tan importantes son los compañeros en el crecimiento de estos niños y niñas? Bueno, primero los docentes. El otro día intenté practicar eso y insistí poco porque eso en las salas de clase ocurre constantemente. Se habla al profesor y es una cosa, o la profesora, y es una cosa que no entiendo, porque dejamos de hablar a los compañeros a los cuales forman parte de su vida. De hecho, hoy cuando cerremos esta sesión de trabajo de esta semana, lo que les quiero pedir es que intenten que sus docentes sean invisibles. Creo que es el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros alumnos. Los docentes a veces tenemos un afán de protagonismo, nos realiza que nuestros alumnos nos valoren y creo que eso justamente es lo opuesto a lo que tenemos que conseguir, que nuestros alumnos se valoren por sí mismos gracias a nuestro papel invisible. Claro, los compañeros son fundamentales, pero las relaciones sociales son fundamentales. Todos somos lo que somos en base a la relación que establecemos con los demás o qué capacidad tenemos de relacionarnos con los demás o cómo los demás nos ven a nosotros. Pero eso no es natural, eso hay que trabajarlo. Es decir, de forma natural, y como decía, soy biólogo, somos unos animales. Nuestro comportamiento es buscar la supervivencia y luchar para proteger a nuestra familia. Hay que trabajar el ser humano y eso quiere decir que como docente tenemos que proveer a nuestro alumnado de dinámicas, actividades que les realicen como personas y les hagan tener una vida social más saludable. Los centros educativos, por desgracia, no son espacios tan saludables como deberían ser. Y nos hemos concentrado durante mucho tiempo en el conocimiento y no hemos dedicado suficientemente tiempo a desarrollarlos como personas y a crear climas de relación afectiva saludable. Y para mí el desarrollo de competencias socioemocionales y del bienestar propio y de los demás creo que es fundamental. Creo que un día nos daremos cuenta que llevamos 40 o 50 años de retraso y que la inteligencia artificial podría hacer muchos procesos de aprendizaje que intentamos a que los alumnos aprendan en el aula y dedicaremos el tiempo que la inteligencia artificial desocupa de nuestro conocimiento para desarrollar nuestras habilidades como seres humanos, sino como animales primitivos que con una máscara no sé, de modernidad camuflamos, pero que en realidad llevamos dentro. También otra cosa que he visto, que tú tienes como un plan personal propio súper como trabajado, ¿no? Esto de vienes a Chile a trabajar, pero también vas al desierto, tienes tu aventura ahí, Yeah. vas a una caminata. ¿Esto lo has ido como trabajando en el tiempo? ¿Te diste cuenta en algún momento? ¿Es muy relevante para un líder educativo que tengas también su propio plan personal que tanto quieren los niños? Yeah. Mm, A mí me gusta mucho trabajar y me gusta hacerlo bien, no soporto hacerlo mal. O sea, mi nivel de compromiso en todo lo que hago es muy alto. O sea, si en algo me comprometo, me siento muy incómodo si lo hago a medias. Y eso es un desgaste de energía muy alto. Entonces todo el mundo tiene que conocer, eh, y los docentes creo que todavía más, de qué manera buscan su equilibrio.
y cada uno lo debe encontrar donde quiera. Hay quien baila, hay quien le gusta hablar con otras personas y como yo, además de docente, tengo esta parte genética bióloga, me gusta estar en entornos naturales y claro, estar en un país como Chile y desaprovechar el tiempo y no buscar tus espacios de contacto con tu entorno sin aprovechar de conocer la naturaleza, el paisaje que hay aquí, los animales que lo habitan, pues sería inadmisible. Oye, ¿qué te ha parecido esta jornada de aprendizaje acá, como con líderes? Ujú. ¿Qué trataste de impregnarlos en tus conferencias, en tus conversaciones? Creo que hemos hecho dos cosas. Bueno, hemos hecho muchas cosas, pero las que he abordado más directamente. Por un lado, intenté compartir nuestra trayectoria, todo lo que ha pasado en todo el tiempo de crecimiento de nuestro centro educativo, para que te tuvieran una perspectiva de qué ha sucedido, qué les puede suceder a ellos y qué conecta de lo que hicimos nosotros con el proceso en que están todas y todos ellos. Eso por un lado. Y por otro lado hicimos algo que fue muy interesante y que creo que evolucionamos mucho, que les trasladamos la necesidad de saber de dónde están y les pedimos que se situaran entre dos polos de muchos ámbitos de educación en los que estamos trabajando. Desde en qué modelo de evaluación están, si una evaluación sumativa o formativa, o en qué tipo de forma de abordar los conflictos están, si sancionadora o restaurativa, etc. Y a partir de ese momento lo que hicimos es desgranar de qué estábamos hablando. Y fue interesante porque muchos tomamos la conciencia de que aunque hayamos avanzado mucho en poco tiempo, cuando lo desgranamos vemos que la complejidad sobre lo que podemos avanzar prácticamente es infinita. Y tomar conciencia de dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir, creo que es relevante. Y es un poco lo que hemos intentado hacer. Y a la vez hemos intentado transmitir la idea de que esto no es la pubertad, de que el proceso de transformación en el que están inmersos no son 5 años, no son 4 años, no son 6 años. Lo que están haciendo es comprometerse con un cambio permanente de sus proyectos educativos para adaptarse a algo tan complejo como una sociedad que evoluciona a una alta velocidad. Y lo que están haciendo es trabajando todo un equipo de personas, trabajándose para aprender a ser flexibles al cambio y a adaptarse de forma constante a lo que requiere lo que está sucediendo fuera de las paredes de la escuela. Y eso en realidad es como una novedad, porque la escuela ha sido como un búnker, muchas veces se ha protegido y ha continuado con el mismo estatus sin mirar qué pasaba fuera de la ventana de la escuela o disimulando para no querer abordarlo por los miedos que supone eso. Y además yo lo entiendo mucho a muchos docentes que estén asustados porque no es fácil abordar lo desconocido. Pero creo que lo que hemos intentado transmitir es este compromiso a garantizar que nuestros alumnos, por un lado, van a aprender más y mejor, pero sobre todo van a ser buenos profesionales, buenas personas y se van a implicar en algo que creo que es superior y en el que estamos todos comprometidos, es que en la escuela se desarrolle una capacidad para transformar de forma positiva el mundo. Y el mundo es algo muy grande, pero empieza transformando lo que está a mi alrededor, las personas que están a mi alrededor, cómo yo me comporto, cómo no admito personas intolerantes con actitudes intolerantes. Y creo que ese compromiso global es la única forma posible de abordar problemas tan importantes como el cambio climático o la deriva social en la que estamos en este momento como sociedad. Ahora vuelan a Barcelona Sí. y tú vas a ser uno de los anfitriones. La gente que va a las pasantías ahora de la fundación, van varios y van a pasar. ¿Qué van a encontrar en tu Ujú. Sadaco? Yo no voy a ser protagonista de nada porque si los docentes son transparentes, yo allí soy uno más de los transparentes de un centro educativo. Los pasantes que vengan a Barcelona pues van a tener la suerte de ver como hemos tenido nosotros, es decir, nuestro inicio de transformación educativa empezó saliendo fuera de la escuela, visitando centros educativos de diferentes lugares del mundo, visitamos Reggio Emilia, visitamos Dinamarca, Holanda, País Vasco, etc. Y de repente, cuando ves que las cosas pueden ser muy diferentes de como tú las haces y las ves in situ, te ayuda a comprender que es posible y siempre que tú estás fuera de tu contexto, te ayuda a conocerte mejor de cómo eres y quizás hacia dónde querrías ir. Y creo que las personas que viajen a Barcelona van a ver diferentes proyectos educativos,
pero con propósitos muy parecidos y lo van a ver desde la praxis. Entonces verán en nuestro centro educativo, pues verán sobre todo alumnos con un nivel de autonomía muy alto, con una capacidad de hacerse preguntas y de involucrarse en el proceso de aprendizaje muy alto. Creo que con una capacidad de comunicación, de cooperación, de creatividad muy elevados. Y eso es resultado simplemente de un proceso muy largo de alumnos que ya llevan mucho tiempo trabajando estas habilidades y ahora es muy bonito porque las desarrollan desde la praxis diaria en la forma de aprender que tiene nuestro centro educativo. A mí me gustaría decir que el equipo directivo de nuestro centro hemos sido muy buenos, muy inteligentes y todo lo hemos diseñado pensando en lo que sucedería. Y mayoritariamente las cosas suceden por azar. Y sucedían en ese momento dos cosas. Bueno, me preguntaste cómo era el centro. El centro siempre ha tenido una pátina innovadora, pero es cierto que es un centro que nació muy innovador y fue perdiendo esa aceleración que tenía. Y cuando yo llegué al centro, quizás no estábamos en ese mismo proceso, ni mucho menos. Y la casualidad nos llevó a que yo me incorporé como director en el centro educativo en ese momento y casualmente yo con otras personas tuvimos la oportunidad, porque conocíamos a una serie de gente que hacían unos viajes y nos añadimos a esos viajes y de repente se nos abrieron los ojos. Cuando yo viajé a Dinamarca y vi a chicos con sierras metálicas, con martillos y clavos y sin pistolas de silicona caliente, solos, sin profesor, pensé que algo estábamos haciendo mal. Entonces eso nos abrió mucho los ojos, un poco lo que estábamos hablando, pero invertido. Y a partir de ahí todo se aceleró. Y además ocurre algo, cuando nosotros empezamos a hacer cambios relativamente sustanciales, empezamos a conectar con otros centros que estaban haciendo cosas relativamente profundas. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Si te reúnes con gente que juega muy bien a fútbol o que es muy intelectual, es más fácil que aprendas a jugar a fútbol o que intelectualmente te desarrolles. Y un poco lo que nos ocurrió es que contactamos con muchos centros interesantes y a la vez eso nos hacía interesantes a nosotros. Y cada vez se fue acelerando más y nos ha llevado un poco donde estamos ahora, que no es nada. Es decir, lo triste, lo tengo que admitir, es que Sadako sea un referente. Sadako debería ser la homogeneidad del sistema y los referentes deberían ser centros que están muy avanzados pensando en lo que va a pasar en el 2040 o el 2050. Y eso, como educador, a mí me da un poco de tristeza, la verdad. Y el sistema educativo, en general, con familias, con docentes, con la administración, por desgracia, no está preparada para el cambio real que deberíamos introducir entre los centros educativos, porque el mundo es complejo, se ha hecho complejo y las necesidades para ser buenos profesionales, buenas personas y para mejorar el mundo donde vivimos ya son insuficientes en lo que estamos ofreciendo. Sí, ¿cómo sería esa escuela ideal? ¿Cómo la sueñas tú? Esto necesitaría otra entrevista. Pero mira, vamos a hacerlo muy fácil. Si vosotros pasáis un par de horas, es igual, o una mañana en un centro educativo y analizáis todo lo que estamos enseñando, la mayoría de lo que estamos enseñando no va a servir para nada. Y eso duele porque no estamos preparados, porque nos han preparado para enseñar lo que estamos enseñando hoy. Pero nosotros hicimos una cosa muy visual hace 20 años o 18, no sé, que es que hicimos un examen con la suma, con todos los exámenes diferentes que estamos haciendo de las diferentes asignaturas, hicimos un solo examen y lo pasamos a todo el profesorado del centro educativo. Y de los 55 profesores aprobó uno. Eso quiere decir que la mayoría de cosas que estamos enseñando a nuestros alumnos desde nuestras asignaturas, nuestros propios compañeros docentes, no hablo de la gente de la calle, los que estamos preparando a nuestros alumnos, suspendemos y no aprobamos lo que estamos enseñando. Entonces, o no lo enseñamos bien y no se aprende, o quizás estamos enseñando cosas que no van a ser útiles. Y menos en el contexto actual tecnológico que vivimos. Entonces yo creo que un sistema educativo de calidad y atrevido debería ser el que sobre todo aprendemos a relacionarnos, aprendemos a pensar, aprendemos a escribir, a comunicarnos, a leer, a desarrollarnos culturalmente y que desarrollemos unas habilidades que nos hagan muy buenos para aprender lo que tendremos que aprender que ahora no sabemos que tenemos que aprender. Ese sería, creo, el modelo más o menos teórico. Pero como sociedad no estamos preparados, las familias no están preparadas para eso, entran en shock, los docentes tampoco, y los líderes solo de momento lo soñamos.
un día llegará. Claro, yo fui un profesor tradicional, o sea, yo venía del mundo de educación no formal y me costó mucho entender la relación formal que tenía el profesorado con el alumnado. Eso me costó mucho al principio, pero yo fui un profesor muy estándar. Yo me escribía en papel todo lo que había enseñado al alumnado que ni yo mismo sabía. Yo explicaba cosas del ámbito de ciencias naturales porque estaba en un libro de texto que yo pues había hecho biología, pero no sabía. Y yo tengo mis dificultades memorísticas. Entonces, para hacer una sesión de clase, me la preparaba toda escrita para transmitir algo que no sé a unos chicos que lo van a olvidar. Pero era así la educación de ese momento. Y ha sido muy bonito porque creo que muchos docentes con los que he trabajado durante todo este tiempo hemos crecido. O sea, nadie nos ha enseñado a ser flexibles, a adaptarnos al cambio, a crear modelos educativos nuevos y hemos desarrollado una capacidad, o hemos aprovechado muchos de los talentos que muchas personas teníamos para ser creativos, para diseñar nuevas propuestas educativas, para hacernos generar muchas preguntas y resolver muchos interrogantes. Y eso creo que como profesional es un auténtico lujo. Es verdad que hemos pasado momentos, hay que admitirlo, porque la transformación y el cambio sería idílico y precioso que todo sea positivo, pero no lo es. Hay momentos difíciles, hay momentos de fracaso, pero aprender a soportar tus fracasos para crecer y mejorar también es un proceso educativo en el cual uno se tiene que desarrollar. Tú eres el director de Sadako Mm. y estás tres semanas en Ujú. Sudamérica. Si soy invisible, no soy imprescindible. Claro, ¿cómo se logra eso? Mi familia lo llevan peor que mi escuela. Incluso yo lo llevo peor como padre que como director de un centro. Creo que si un director de una escuela no está y la escuela se hunde, el liderazgo no es distribuido y está mal. Entonces es indispensable que haya un equipo de personas que pueden reemplazar unas a las otras, porque si no, los proyectos educativos mueren. Cuando sale la persona líder, el proyecto educativo muere. Si el proyecto está consolidado, es distribuido y hay muchos liderazgos compartidos, eso no va a pasar. Y no pasa en SEDA. A muchos docentes no les explican que sus alumnos se van a morir didácticamente. A un médico sabe que cuando estás curando a alguien se puede morir y soportar la muerte de un paciente es muy duro. Y los docentes, como no sabemos eso, sueñas que irás a una sala de clase, los alumnos te van a escuchar, van a aprender todo lo que tú sabes, te querrán mucho y te lo van a decir. Y llegas a una sala de clase y no ocurre exactamente eso. Y ahí viene la frustración docente. No me he preparado para eso, no me he preparado para tener dos alumnos que me van a retar y se van a oponer a mí y no querrán aprender, y yo los culpabilizo de esa actitud y no me responsabilizo de intentarlos curar. Ah, entonces, en ninguna parte la docencia es relajada. Y es verdad que un docente trabaja mucho y que no es un proceso neutro, no estás trabajando con una máquina, sino con una persona que sufre, que le ocurren cosas, que tiene problemas familiares, que ha tenido un altercado con un compañero, y estas cosas hacen sufrir. Entonces, pero la forma en que tú, antes hablabas de cómo combino mi trabajo con mi placer, cómo tú te trabajas como persona para sacar lo mejor de ti, para ayudar a estas personas a crecer y a aprender, también tú te debes cuidar y cuidarte como organización y como equipo para tolerar estas situaciones y vivirlas de forma saludable. Y creo que eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien, y creo que en estos momentos en la escuela hay un ambiente de los mejores que hemos tenido nunca en la historia, de personas que quieren cuidarse, que quieren estar bien, y lógicamente las relaciones sociales tienen sus momentos. Pero sin ser un paraíso, se acerca un poquito a eso. Ahora vuelve y ¿qué llevas en tu maleta aparte de muchos regalos? Muchos regalos. Nada, ropa sucia, muchos regalos y muy buenos recuerdos. Y claro, las relaciones profesionales también son relaciones personales. Y me llevo a muchas personas y me llevo, no en la maleta, en el corazón, a muchos compañeros y compañeras que hemos conocido y que hemos establecido vínculos muy bonitos. Las experiencias es crecimiento y las personas son relaciones. Y todo eso también se va en esa maleta.